Vamos a hablar sobre radioteatro. En las clases anteriores hemos trabajado con la obra dramática. Ahora vamos a ver lo que es radioteatro. La radio comenzó en los inicios en las primeras décadas del siglo XX. Y era una tendencia porque era el único medio de comunicación que existía en ese entonces, un medio más actualizado, por decirlo de alguna manera, y en vivo, ¿ok? Entonces las personas tenían la referencia a los distintos programas radiales que se presentaban. En esto dio inicio a lo que era el radioteatro. El radioteatro es la fusión, es la adaptación que se hace del género teatral o del género dramático a la radio. ¿Ya? Eran programas que se transmitían por medio de la radio, ¿ya? Y eran diferentes tipos de programación. En este entonces, el radioteatro y la radionovela fueron muy populares. Al inicio de lo que eran las primeras décadas del siglo XX, entre 1920 y 1940, los radioteatros eran la alternativa o eran la tendencia más popular en todo el mundo. Las personas se reunían en sus casas para poder escuchar este tipo de programas. Tuvo un gran desarrollo aproximadamente en 1940. Sin embargo, cuando vino el surgimiento, cuando hubo la invención de lo que fue la TV, la televisión, empezó a perder ya un poco más de popularidad y poco a poco los radioteatros comenzaron a desaparecer de alguna forma. Sin embargo, algunas emisoras continuaban con este tipo de programas. Pero ya eran muy pocas las personas que escuchaban este tipo de programas. El radioteatro en Chile también fue popular entre los años de 1940 de la mano de Juan Marino con el siniestro Dr. Mortis. ¿Ya? Los abuelitos deben recordar un poco esto, ya que fue emitido en diversas emisoras y también fue trascendiendo según el tiempo, o sea, tuvo trascendencia. Duró hasta quizás en los años o comienzos de los 80, o sea que duró unas cuantas décadas este programa en la memoria de los chilenos. Ahora bien, vamos a ver lo que es la diferencia de radioteatro y la radionovela. Las radionovelas son emitidas por capítulo, eran emitidas día a día o semana a semana. Ya, entonces el radioteatro, la diferencia que hay entre radioteatro y radionovela es que el radioteatro comienza y finaliza en la misma emisión. ¿Ok? Quiere decir que el mismo día no tiene continuidad, sino que el mismo día inicia y termina. Puede tener una duración de 45 a una hora, de 45 minutos a una hora. Ahora bien, los elementos de radioteatro. Tenemos el narrador o relator, la historia o conflicto, los personajes y los efectos de sonido y música. Todos estos elementos forman partes muy importantes. Esos son los elementos más esenciales. ¿Ya? Ahora bien, el narrador o relator tiene un papel o cumple un papel muy importante dentro de lo que es el radioteatro. ¿Por qué? Porque él se encarga de describir el ambiente, describir a estos personajes los espacios en donde se encuentran, ¿ok? También explica todos los sucesos que van aconteciendo dentro de lo que es esta historia o este conflicto. También sirve de enlace para darle entrada a los personajes con sus diálogos. Entonces, por eso es que es muy importante el papel que cumple el relator o el narrador en el radioteatro. La historia de conflicto, ¿ya? Tal cual como una obra dramática, una obra teatral, contiene un inicio, un desarrollo, el clímax, donde se produce la mayor tensión de la historia, o donde hay un hecho resaltante dentro de la obra, y su desenlace. ¿Ya? Entonces vemos que la historia va a darle vida a lo que es este tipo de programa. Ahora bien, los actores
también forman parte importante y tienen cumplen un papel, un rol muy importante dentro del radioteatro, porque ellos mediante su voz van a representar a cada uno de los personajes. ¿Ya? Estos se deben enfocar muy bien en su entonación, modulación y volumen de voz, dependiendo del tipo de personaje que estén representando. Entonces es muy importante también la participación de los personajes. Los efectos de sonido de música son súper importantes, forman parte de lo que es el radioteatro, porque ya que no lo podemos observar, sino solamente lo estamos escuchando, la música permite generar esa atmósfera que debe desarrollarse dentro de la historia, ¿ok? En donde podemos ver o resaltar el dramatismo de cada uno de los momentos del conflicto, ¿ok? Y también los efectos de sonido permiten generar el espacio físico en donde están aconteciendo estas historias. Entonces, por ejemplo, los sonidos de los animales, de la naturaleza, los sonidos que se puedan producir con, por ejemplo, un golpe a la puerta o puertas que abren y cierran, ¿ok? Entonces ahí nos va a permitir imaginar el lugar en donde transcurre esta historia. Ahora bien, tenemos un ejemplo aquí de lo que es un guión de radioteatro, ¿ya? De Juan Marino, que hemos venido hablando de él, que formó parte importante de lo que es la historia de radioteatro. Ya podemos ver en este fragmento que el narrador forma parte importante dentro de lo que es el radioteatro. El narrador va a estar presente siempre, como presentando cada hecho que va ocurriendo. ¿Ya? También podemos ver las acotaciones que se hacen en cuanto a los sonidos que deben producirse, ¿ya? Y cada uno de los diálogos que deben representar cada uno de los personajes. Entonces espero que hayan comprendido un poco este tema y en clase nos vamos a enfocar un poco más en la parte interna.